Muy buenos días y muy buenas tardes para algunos. Hoy en tu canal Vive Seguro y Libre vamos a abordar un tema principal que está en todas las pantallas alrededor del mundo. ¿Cómo afecta la guerra en nuestro país? Un conflicto puede afectar en muchos sentidos. La principal es económica. Aunque quien esté involucrado directamente, pues lamentablemente puede afectarlo de manera directa hasta con la pérdida de la vida. Hoy en este canal no nos concentraremos en eso porque pues no somos especialistas en guerra. Más bien nos basamos en ofrecer aquí algunas recomendaciones basados en analogías de analistas y expertos en geopolítica. Algunos que estaremos mencionando es Larry Johnson, ex agente de la CIA, analista; Jorge Castro, Rakov, analistas internacionales, conocedores de la geopolítica e historia y cómo el sistema monetario y económico de algunas regiones hacen que algunos gobiernos, regímenes y gente de poder intente manipularlo para así tomar el control. En el 99% de las veces es con la finalidad de tener el control económico. Hay un analista en lo particular que conoce mucho de la historia y la geopolítica en Latinoamérica, es el doctor Alfredo Jalife, que pues para mí me gusta mucho tomar en cuenta su opinión. Y tenemos en cuenta que el propósito de un conflicto, la mayoría de las veces el origen es con fines financieros, la mayoría de las ocasiones con intenciones de lograr un cambio en la región, ya sea adelantarse a algunas pérdidas o porque los gobiernos sienten que están perdiendo el control, el poder económico y tratan de recuperarlo de esta manera. Pues, ¿cómo? Pues yéndose encima de regímenes autoritarios, ingobernables, que se les complica someterlo para su sistema económico. A lo largo de la historia los conflictos se dan por motivos aparentemente absurdos y tú dices, ¿cómo es que explotó una guerra? ¿Cómo es que la opinión de una persona o de dos personas dañó todo un sistema, toda una nación y mató personas? Esto es debido a que pues quienes son los representantes de las naciones, de hecho nunca conoces a fondo las verdaderas intenciones y como consecuencia pues la población es la que termina afectada. Desconoce las razones y no te explicas por qué. Miren esto, vamos a escuchar la opinión del doctor Alfredo Jalife y vamos a ver cómo él desde hace tiempo atrás viene dando cuenta y viene previniendo a la población de las posibilidades de lo que podría suceder, que en este momento ya se está llevando a cabo. Que es muy narcisista, que ya sabemos quién es, etcétera, etcétera. Y también hay que darle una salida elegante cuando tiene serios problemas domésticos. Zakharova, que es la portavoz de la Cancillería, que es muy inteligente, María Zakharova, comentó dos cosas importantes. Comentó, dice, el problema de Estados Unidos es doméstico. Y el problema de México es muy grave. Tienen serios problemas financieros, de deuda. Literalmente, es decir, Rusia y China saben qué está pasando en Estados Unidos. Y yo un día hasta me atreví a decir, y eso que no existía Trump, existían los demócratas. Dije, yo creo que vamos a tener que llegar a un punto en donde la misma Rusia y China van a tener que salvar a Estados Unidos. Porque una caída de Estados Unidos lleva, bueno, sobre todo a Latinoamérica, ya no se diga Europa, ¿no? Latinoamérica la pagaría con todo. Nosotros somos un gueto financiero de toda esta mafia que conocemos de Wall Street y la City. Entonces, la pregunta puntual sería esta.
¿Qué posibilidades, qué viabilidad, qué probabilidad le ve usted a un G4 de aquí a la cumbre de la PEC en finales de octubre? Lo que tenemos que entender, doctor, coincidiendo con todo lo que está dicho, por supuesto, es que Estados Unidos está intentando encontrarse a sí mismo. Es decir, es que ahora mismo está despistado, no sabe ni quién es, no sabe cuál es su lugar en el mundo, ya ha dejado de ser la única potencia de un mundo bipolar. Entonces está viendo qué va a hacer a partir de este momento de Estados Unidos. Podemos ver aquí en las imágenes que dan vuelta al mundo la devastación, el terror, cómo es que familias enteras tratan de sobrevivir, y te preguntas tú, ¿es necesario todo esto para que un país manifieste su poder? Y empiezas a generar distintas opiniones desde el punto de vista de conveniencia. En cualquier conflicto, la mayoría de las veces las personas que no tienen absolutamente nada que ver con la situación lo van a observar desde el punto de vista de qué malos, quién fue. Pero el trasfondo de esta situación, pues, es a conveniencia de los involucrados. Los vecinos de un país involucrado siempre van a salir a decir todos por la paz, llamar, negocien, piensen en la población, detrás de discursos vacíos. Pero sus jefes de gobierno, sus representantes, sus cancilleres, están viendo con quién se acomodan, con quién es el mejor postor, o con quién les conviene más aliarse. Y eso sin decir que un hombre de negocios, un inversionista, magnates de fondos millonarios esperan, y para ellos es el mejor momento. Es totalmente conveniente un conflicto, y la mayoría de las veces le soplan al fuego y arriman más troncos para que arda Troya. Y tú te dices, bueno, ¿y nosotros qué culpa tenemos? O sea, ¿qué explicación podemos obtener de esta situación? Pero los últimos en opinar, y los que jamás son tomados en cuenta, son todos los ciudadanos y miembros de la población de una nación. Por eso aquí, en Vive Seguro y Vive Feliz, te vamos a dar las recomendaciones y te haremos la pregunta que espero que tomes en cuenta. ¿Estás preparado para un conflicto? Tú, persona normal del día a día que vives en tu casa, en tu trabajo, de tu negocio, ¿estás preparado? Tú no dependes directamente de lo que se genera en otra parte del mundo, tu situación, pero sí dependes de una economía de un país. Y tú no eres la economía, eres parte de una economía, perteneces a una economía, así seas empresario, doctor, cualquier función que hagas. Todo, tus ganancias, pérdidas, lo que tengas, tienen que cruzar por medio de la economía de un país. Y sobre todo nosotros tenemos que preocuparnos, porque cuando tu economía no es del todo independiente, más bien depende en un 80% de tu vecino, del país vecino, que si te pones a pensar es el país principal involucrado en el conflicto actual. Siempre los partidarios dirán que eso no te afecta, que no tienes opinión, que no tienes oportunidad de decidir tampoco. Pero tienes que ponerte en cuenta, tener en cuenta esto que es importante. No te involucras directamente, pero indirectamente sí, y siempre un conflicto va a traer afectaciones. Y espero que comprendas y tengas en cuenta que somos el país vecino de quien participa directamente en el conflicto, y nos puede afectar, claro que nos puede afectar, de la noche a la mañana,
obviamente hay naciones, hay países donde las personas se involucran directamente, ya sea por cultura, por decisión propia, por religión, por los motivos que ellos tengan. Pero tú, aunque no te involucres, también formas parte de una herramienta más de la batalla. Que por supuesto tu opinión no cuenta, pero lo que sí cuenta es los números que generes, los impuestos que tengas que pagar y todo lo de que sea derivado económico. ¿Cómo te afecta un conflicto? Te afecta de muchas maneras, pero la principal es económica. ¿Por qué? Como te lo vuelvo a repetir, dependes completamente de una economía. Cuando tú dependes de esa economía, que es una economía de un país de tercer mundo, le llaman los expertos en geopolítica, que no tiene una economía propia, que depende del comercio exterior, de importaciones del exterior. Principalmente, el problema principal que tenemos, no tenemos la capacidad de producir nuestro propio combustible. Eso es una realidad. Ese es el problema principal y es por el que en este momento nuestra nación podría verse afectada de manera negativa. Ahora la pregunta que yo les hago: ¿tienen ustedes la capacidad de resolver o la seguridad para resolver un conflicto de este tipo? Vean nomás, ahí están los videos no mienten. Vean cómo es el destrozo de los países, cómo la gente está sufriendo. Tal vez no tengamos ese alcance, o quiero pensar en Dios que no nos va a tocar ese alcance, pero el alcance de una crisis, claro que nos podemos ver involucrados. Ténganlo en cuenta, se lo recomiendo. Quienes nunca se equivocan y quienes siempre tienen la razón son las personas que manejan el sistema monetario internacional. Ellos sí, ellos están preparados. De hecho, la mayoría de las veces ellos son quienes generan este tipo de conflictos. Y te aviso, no es un mensaje para si podría pasar, si pasaría en un futuro. No, el conflicto ya está, la guerra ya está. En este momento se libra una guerra que, si escala a niveles donde se involucren más países, Dios no lo quiera, pero es un conflicto internacional al que se denomina la Tercera Guerra Mundial, donde por la capacidad armamentística que tienen los países ahorita, pues hay muchos expertos que dicen que fulminarían un país con un solo clic. Así de potente es el conflicto. Y por lo que veo, nosotros aquí en nuestro país, pues estamos, como dicen aquí, ustedes deben de conocer esta frase: estamos dormidos en los laureles, y la guerra mundial librándose, y nosotros con nuestros conflictos interiores. La economía de nosotros depende de terceros, y esos terceros son los que están peleando. Si nuestro vecino, del cual dependemos en un 80% en la economía, llegase a correr el riesgo o verse, en este caso, no favorable en este conflicto, créanme que la primera parte donde va a repercutir es en nuestro país. No estamos cruzando el mejor momento, tenemos conflictos internos, pero si estamos al tope. El sistema de finanzas tiembla, las monedas titubean, la inversión exterior cero, las monedas tradicionales en declive. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que pasa? La economía del mundo siempre se ha manejado como una empresa gigantesca. Y como lo hace una empresa, ¿cómo un país puede justificar el hecho a que su moneda ya no se puede recuperar, o ya no existe posibilidad de que pueda recuperarse?
como se ha hecho a lo largo de la historia. La historia de un reinicio es de donde aprendieron las empresas, de la economía del mundo. Una empresa lo hace cuando llega a su punto de retorno, culpa al primero que se encuentra y publica su catástrofe, vuelve a reiniciar y es una empresa renovada. Ok, pues las empresas siguen el librito o aprendieron de la escuela de la economía mundial. Por eso, debido a este detalle, es que hay que empezar a preocuparnos en caso de que esto se extienda. Nuestra población se va a ver afectada, es muy probable. Vulnerable estamos. ¿Cuándo empieza? Ya empezó. Los que están preparados son los millonarios. Ellos hace mucho tiempo que agarraron todo su dinero, lo apuñan y esperan el mejor momento, cual lobo, para atacar. Y como ellos multiplican su ganancia, como multiplican su dinero, son en estas situaciones. Ellos, al ver el sistema económico vulnerable, desfavorecido, es cuando compran lo más barato y por consecuencia su fortuna se multiplican 2 o 3 veces. ¿En este momento crees que no nos afectará? ¿En este momento crees que el conflicto está al otro lado del mundo? Estás muy equivocado. Particularmente el conflicto, cuando es de tu vecino, te afecta muy por encima de lo que digas tú. Nosotros no participamos, no nos afecta. Claro que nos afecta. La economía es la principal señal de devastación cuando se vienen estos conflictos. La población debería preocuparse. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que tu vecino gane este conflicto no es del todo segura. De hecho, puedes ver las posiciones de los mercados de bursátiles, que esa es la señal principal de que no puede salir favorable este conflicto para él. Y podría ser una gran pérdida económica. Por lo tanto, si la economía del mundo se ve deteriorada con quien es tu principal aliado comercial, la segunda economía que se ve afectada es la del país. Y entonces, ¿dónde viene a repercutir? En toda la población. Puede traer cambios, pueden ser positivos, esa es la intención, pero hay quienes aseguran que también pueden ser devastadores. Y para esto hago mención de los expertos en geopolítica que conocen acerca del tema. La intención aquí no es causar alarma, simplemente prepárate, porque no es que podría pasar, es que está pasando. Un poco de atención a quien maneja el dinero en el mundo. Ellos son los que ya están listos. Ellos saben para dónde se inclina la balanza. Detente a pensar un segundo. ¿Estamos preparados para una crisis? En mi opinión es que no estamos preparados. Porque vean nomás la crisis del COVID. La crisis del COVID dejó gente en la ruina. ¿Por qué? Porque jamás pensó que podría pasar. Este tipo de conflicto viene por donde mismo. Hay que prepararse. ¿Por qué? Porque si ya estamos en crisis en una economía en el país, observa la economía en los transportistas, la economía en los productores del campo, la economía en los bancos. No es la más favorable en este momento. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si de repente se viene un ajuste inesperado? Muy pocas empresas, muy pocos negocios están preparados para soportar una situación. La inflación está al tope. Eso es noticia, todos los días lo miramos.
Todos los días lo estamos viviendo. Y que te vengan a decir que quien es tu soporte económico está a punto de perder un conflicto, creo que es para que despiertes y digas, oye, donde lo llegue a perder, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Si él se encuentra en una posición peor que la tuya, créeme que no va a haber una restauración. A lo largo de la historia el país siempre se ha visto restaurado por el valor que adquiere el dólar alrededor del mundo. Y si este valor no llega, y si es reversible, así que sí, sin duda, el mayor soporte económico que ha tenido la región está en conflicto. ¿Puede salir desfavorecido? Sí, puede salir desfavorecido. ¿Nos puede afectar? Directamente nos afecta. ¿Dónde nos afectaría? El principal riesgo que está ahorita latente es en el costo de los combustibles alrededor del mundo, y es donde más le pesa a nuestra economía. Es donde más nos ha pesado los últimos años. Actualmente el país cobra los impuestos más altos del mundo. Y la empresa que se encarga de administrar los hidrocarburos, los combustibles en el país, no está en su mejor posición. Por eso nos caería como balde de agua fría en la economía del país. Y en todas sus vertientes. ¿Por qué? Porque es la estabilidad del país, las empresas de combustible. La situación, si mañana te informan, la gasolina subió a un costo elevado a 35 pesos. No lo vamos a tomar con una sonrisa, ni vamos a decir, no pasa nada. No, porque déjame te cuento algo, si esta guerra y este conflicto se expande por más de un mes, es muy probable que podamos ver ese precio. Es altamente probable. No lo digo yo, lo dicen los expertos en geopolítica, lo dicen los representantes de las naciones. No es el fin de año, no es en unos meses, es ya, atrás de la puerta. Los números dicen que los combustibles, si suben un 3% más, en nuestra economía sería devastador. Ya no te hablo de un 10%. Empresario, comerciante, ciudadano, despierta, porque si una economía se desvalora, en este caso se desvaloriza de lo que dependes, que en este caso viene siendo la producción de hidrocarburos. ¿Cómo? ¿Por qué lo puede afectar? Principalmente la inflación. Hay que estudiar posibles escenarios, ténganlos en cuenta. La opinión de tus gobiernos pues no es la más nítida, ni hasta lo que podemos ver en las noticias es todo lo que se trata de omitir. Entonces tú también haz lo mismo, trata de omitirlos, nomás prepárate, observa el panorama, ve lo que está sucediendo, preocúpate por ti, por tu familia, por tu economía, trata de respaldarte en cosas de valor, refúgiate, haz como los millonarios, ellos no se equivocan, ellos se refugian en cosas que no pierden el valor a pesar de los conflictos, oro, plata, propiedades. La intención no es de asustarte, es de que aprendamos que a lo largo de la historia los conflictos siempre terminan dejando en el suelo a las economías que no están preparadas, y mayormente cuando un gobierno hace caso omiso de las alarmas que están destapando el mundo, de las alarmas que todos están a la expectativa de lo que pasa. Si tienes una empresa y te está presionando quien te provee productos, hey, compra tu inventario, está barato ahorita, no, es porque debido al riesgo puede que después, si se desata una crisis, esto no tenga mercado. Entonces, empresario, mantén los ojos abiertos, apuña tu fortuna, apuña tu riqueza y hazle como todos los que saben de economía y números alrededor del mundo. Espera hasta la mejor oportunidad. Espera a ver qué rumbo toma este conflicto, pero mantente preparado. Checa tus números. Y sí, hay que pedir a Dios
porque a lo que corresponde a mí, yo soy muy creyente de Dios, yo pido a Dios por la paz, porque siga adelante, que les dé un mensaje de paz, de sensatez a los líderes del mundo. Pero estamos viendo que la vida y la libertad de las personas depende de una o dos personas en el mundo. Entonces, ¿por qué crees que no te va a afectar? Si te está afectando todo un país, la decisión de una sola persona, ¿por qué crees que aquí a nosotros no nos va a afectar? Claro que nos va a afectar. Somos una economía vulnerable. Así que les vuelvo a repetir, transportistas, inversores, empresarios, comerciantes, si tus productos y materias primas dependen un 30 o un 40% del precio final en el mercado, por el transporte hay que mantener los ojos abiertos, manténganse prevenidos. Es un tema que no se acerca, ya está. El sector más propenso a salir afectado es el que dependa en su mayoría del transporte por los costos tan elevados que puede obtener los hidrocarburos. Gracias por escucharme. Este mensaje es para todos ustedes, que se mantengan, porque veo que estamos, como dicen luego, dormidos en los laureles. No creemos que nos vaya a afectar, y ha pasado muchas veces, muchos conflictos que de repente ya tenemos el mercado encima. ¿Y cómo pasó? No, despierten. Espero despertar interés en ti con este mensaje. Espero tener más videos, mantenerlos al tanto cómo es que la economía está yéndose, si hacia arriba, si hacia abajo. Ojalá y Dios quiera que sea hacia arriba, pero sobre todo mantengan la seguridad. ¿Para qué? Para vivir felices. Mantén tu economía, mantén tu negocio. Es importante ir un paso a la vez y un paso adelante. Estudia, planea y toma la mejor decisión. Muchas gracias.